Les hablamos de la ocupación ilegal. A estas horas se conocen los datos de un informe del Instituto de Estudios Económicos y dicen que ha aumentado dicha ocupación, Blanca. Ha aumentado la ocupación, han aumentado las denuncias y han aumentado también los desahucios. ¿En qué cantidad? Bueno, pues vamos a verlo, porque las denuncias por ocupación en los últimos 6 años han aumentado en un 34,5%. Tan solo el año pasado se efectuaron 16.500 denuncias por ocupación ilegal. Pero es que también han aumentado los desahucios por impago de alquiler. Hay 36.000 desahucios de este tipo al año y tan solo el año pasado también aumentaron en un 4,5%. Decir que Aragón en ambos indicadores está bastante por debajo de la media nacional. A la cabeza, Cataluña. Gracias, Blanca. Hablamos con Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vemos que se ha producido ese aumento de denuncias por ocupación. ¿Eso significa que ha habido más ocupación o que ha habido más denuncias, Íñigo? Digamos que el estudio que hemos hecho hoy abarca un concepto más amplio que la ocupación en sí, que es el derecho de la propiedad, y lógicamente donde está España sale mal parado en los indicadores, es decir, somos el país número 27 de todos los 27 países de la OCDE en lo que es protección de la propiedad. Y dentro de la protección de la propiedad, pues la protección de la propiedad inmobiliaria, pues España no sale bien parada, ¿no? Y no sale bien parada porque se tiene una escasa protección al propietario de viviendas, ¿no? Y esto también el informe concluye que aquellos países que mantienen una mayor protección de la propiedad generan mayor crecimiento per cápita y generan también mayores inversiones extranjeras, por tanto tienen mayores índices de bienestar. Como comentabas, efectivamente en España se viene produciendo un aumento muy sustantivo de la ocupación, ha aumentado en los últimos 6 años un 34,5%. El número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles alcanzó los 16.500 casos el último año, prácticamente 317 denuncias a la semana, lo que supone un aumento del 7% respecto del año anterior. Hay que decir que estos datos es una estimación, que posiblemente que los datos realmente serán mayores. En muchos casos las denuncias no se producen porque no trae a cuenta o, digamos, las personas jurídicas poseedores de vivienda no realizan estas denuncias. Por tanto, son datos infraestimados, ¿no? Y, en definitiva, no son buenos datos y lo que refleja es que no se están tomando medidas para que se corrija el problema de la ocupación ilegal, que está teniendo un impacto muy negativo en el desarrollo del mercado de la vivienda. ¿Qué tipo de ocupación ilegal se produce? ¿Cuál es la que prevalece? ¿Son casas de grandes propietarios o de la Sareb, como ocurren muchas veces, que han sido ocupadas? ¿Son casas que están usando los propietarios? Porque generalmente cuando damos cifras, las casas ocupadas que están siendo, que son de uso habitual de ese propietario, pues no sufren dicha ocupación. ¿De qué tipo de ocupación estamos hablando? Bueno, el informe no entra en el detalle del componente de qué tipo de vivienda es, se hace, como decíais, un análisis por comunidades autónomas y lo que analiza es el fenómeno global en su conjunto, es decir, analiza lo que es la evolución de la ocupación, los impagos de alquileres y desahucios, es decir, hace un análisis global de la situación, tratando de valorar la tendencia, es decir, no entra en un análisis pormenorizado sobre qué tipo de vivienda es la que genera ocupación, pero la realidad es que sí se está generando. También analiza desde el punto de vista jurídico las distintas medidas que se han adoptado y que desprotegen al propietario de vivienda y, lógicamente, analiza, por ejemplo, los plazos para que se produzca un desalojo, los juicios rápidos, que han aumentado los tiempos, para que se produzcan estos desalojos. Es decir, que lo que se analizan son los datos y el análisis jurídico que, en definitiva, hacen que el informe concluye que el propietario de vivienda pues está muy desprotegido frente a lo que es una ocupación ilegal. Habla de comunidades, hemos mencionado que Cataluña se llevaría la peor parte. ¿En qué posición está Aragón en este ranking de ocupación ilegal?
Sí, Aragón se encuentra en una situación que está mejor que la media. No es la comunidad autónoma española que tiene mayores problemas de este tipo, y donde Cataluña pues se encuentra efectivamente, digamos, liderando esta estadística, ¿no? Aragón se encuentra, pues por debajo de Aragón se encuentran pocas comunidades autónomas. Se encuentra Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia, ¿no? Está, digamos, en la mitad más baja de la tabla. Y ustedes, entre las medidas que proponen para que esto cambie, estos datos tan gruesos, es agilizar los procesos judiciales frente a la ocupación, como una de varias medidas. Íñigo. Sí, proponemos muchas medidas: agilizar los procesos judiciales, equiparar allanamiento de morada y usurpación, que está generando bastantes problemas, que haya contratos de arrendamiento estandarizados con el sello de las comunidades autónomas, de tal forma que sea difícil su falsificación. Medidas también en positivo, es decir, que si el propietario de una vivienda hace una reclamación, hace una demanda, que los impuestos que graven la propiedad del inmueble, cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal, pues que tengas un alivio de esos impuestos. Es decir, si al final tienes una persona ilegal dentro de tu casa, pues que lógicamente los impuestos que tengas sobre ella sean aliviados, ¿no? También que si la vivienda se encuentra ocupada de forma ilegal, pues que los suministros de la vivienda se puedan cortar sin que tenga la consideración de delito de ocupaciones. Es decir, hay toda una serie de medidas, yo creo que tienen cierta lógica, donde lo que se trata al final es de proteger a la propiedad respecto de ocupaciones ilegales, ¿no? Pues Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, gracias por habernos valorado este informe en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias y buenos días. Pues ¿cómo valoráis estos datos? Iván. Bueno, lo ha dicho él mismo, ha dicho que el informe no entra al detalle. Vamos a entrar al detalle. En los últimos 6 años dicen que han subido la ocupación, ese porcentaje que daban, y la realidad es que en los 2 últimos ha caído, quiero decir. Estamos en peores cifras que en 2018, pero en los 2 últimos años, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, son menos las denuncias por este tipo de delitos que el año previo. Vamos al detalle también. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo el 7% de las denuncias se producen por ocupaciones en viviendas de uso habitual o segundas residencias. Es decir, la gran mayoría de ocupaciones que se denuncian son en inmuebles vacíos, en inmuebles en desuso, en inmuebles de grandes propietarios que compran pisos muchas veces para especular, fomentando además que sean ocupados para degradar ciertas zonas de las ciudades, y eso es algo que en Zaragoza bien conocemos, y es una práctica que se lleva a cabo en algunas zonas para intentar acabar desalojando barrios y conseguir después un proceso, a través de un proceso de gentrificación, que se revaloricen los solares. Entonces, bueno, no entra al detalle, pero me parece muy importante entrar al detalle en este tipo de cuestiones, porque siendo que es verdad que por mí, además, que se tomen todas las medidas para favorecer que cuando una vivienda habitual sea ocupada, el desalojo se lleve a cabo lo más rápido posible, que se tomen todas las medidas oportunas, en mi opinión, porque así también acabaremos con el argumento y con el mantra de que la ocupación es el gran problema de la vivienda en España, cuando yo creo sinceramente que no es así. Y recordemos, o sea, es un problema que, según las denuncias comparadas con el parque de viviendas en nuestro país, que son 27 millones de viviendas, afecta a un 0,06% del total de las viviendas. Comparando ese dato con el gran porcentaje de personas, sobre todo jóvenes, que tienen problemas para acceder a la vivienda, creo que está claro, pon en la balanza cuál es el problema de la vivienda en nuestro país. Bueno, lo que sí ha dejado claro es que Aragón está por debajo de la media en ese ranking, Genoveva. Sí, efectivamente, Aragón está por debajo de la media, y la ocupación pues es una derivada más del problema de la vivienda que hay en España, y que se manifiesta más en las comunidades donde los precios más altos, la oferta menor y la demanda mayor, y en concreto, como ha dicho el experto, pues en Cataluña, ¿no? Afortunadamente en Aragón estamos en la banda baja, como decía Iván. En España tenemos 26 millones, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, 26,6 millones de viviendas, y según los datos que habéis expuesto aquí y de este informe, hay 16.000 denuncias. O sea, aunque sea un porcentaje pequeño, o sea, aunque sea un porcentaje pequeño con respecto a las que no sea, aunque esa cifra no refleja
refleje el total de las viviendas ocupadas, no es el gran problema de la vivienda en España. Dicho esto, yo creo que tampoco hay que quitarle importancia a este fenómeno, porque como hemos dicho tantas veces, desde luego en el Paseo de Independencia no hay ocupación. Las ocupaciones se producen en edificios de viviendas, más allá de los que estén vacíos, pero en aquellos que son de viviendas con vecinos, donde hay vecinos que les ha costado muchísimo esfuerzo comprar su casa, que les cuesta muchísimo esfuerzo mantenerla, y un vecino y una casa vacía que ha sido ocupada suele conllevar que cogen la luz de la escalera, conflictividad en la convivencia, depreciación del edificio. O sea, conlleva una serie de problemas que, desde luego, creo que, sin decir que es el gran problema, uno de los grandes problemas de España, no hay que menospreciarlo, porque sobre todo perjudica a las personas a las que más les ha costado tener la vivienda en un edificio al que llegaron hace años o hace menos años, que han pagado religiosamente su hipoteca, que lo han mantenido con cuidado, y que de pronto, por las circunstancias de los últimos tiempos, se ha quedado un piso vacío, y también porque operan las mafias, que saben detectar dónde hay viviendas vacías, incluso hacen compraventa de llaves, también engañando a personas necesitadas. Creo que tenemos que mirarlo con atención y, desde luego, no quitarle importancia. Iván. Sí, yo estoy en esas tesis también, es decir, que yo no niego que haya pisos de grandes empresas, grandes corporaciones que estén vacíos y se ocupen, pero es verdad que el drama real es el del vecino que ha comprado con mucho esfuerzo una vivienda, y no olvidemos que en España la hucha familiar solía ser la vivienda en propiedad, ¿no? Entonces esto es un fenómeno muy complejo. Con ello no quiero decir, por supuesto, que la ocupación sea el problema fundamental de la vivienda, es otro, pero no podemos tampoco mirar para otro lado. Pues, por ejemplo, si no se entra en una situación de seguridad jurídica, creo que va a salir perdiendo todo el mundo, incluido el comprador, va a salir beneficiado el especulador, las mafias a las que aludía Genoveva. Y a eso hay que complementarlo pues con otra serie de medidas. Probablemente habrá que liberar suelo, probablemente estos datos macroeconómicos encubren una situación económica mucho peor de la real, y entonces lo que está claro es que no se construye, y que hay un verdadero problema con la vivienda en España a todos los niveles, incluso, sobre todo además para la gente joven, pues que no tiene posibilidad de tener un proyecto vital medianamente consolidado y de futuro, porque si vas cambiando constantemente de habitación en habitación, pues eso no es vida, sin duda.